gas a fondo, gas a fondo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que llegas! Cruzamos la meta con el Duster. La pendiente anti-sub ha sido vencida. Hola queridos amigos, hoy tenemos un enfrentamiento espectacular. Cualquier amante de 4x4 querría ver los cuartos que tenemos hoy, que por cierto, bien podrían ser una final. Hoy nos acompaña Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Juanma? Bueno, primeros cuartos de final de este mundial y más que un cuarto de final casi parece una guerra civil. Vamos, esto va a ser una locura. ¿Por qué? Pues porque hoy se enfrentan Estados Unidos contra Estados Unidos. Primeros cuartos de final a definir, y vaya cuartos. Quien salga de aquí podría enfrentarse al Suzuki Jimny o al Mercedes Clase G y luchar por un pase a la final. Desde luego, cualquiera podría llegar hasta las rondas finales. Hay que recordar que la Raptor pasó segunda de grupo a pesar del empate técnico con el Mercedes Clase G debido a nuestro criterio teórico de desempate. La lucha hoy va a ser encarnizada. La Ford Ranger Raptor es un TT puro cuyos ángulos de ataque ventral y salida suman 80 grados y medio. Tiene tracción total conectable con reductora, bloqueo central y trasero y una altura libre de 283 milímetros. El Jeep Wrangler es un TT puro, cuyos ángulos de ataque, salida y ventral suman 88,2 grados. Cuenta con tracción total conectable con reductora, bloqueo total de diferenciales y una altura libre de 255 milímetros. Preciosa imagen, Sergio. Jeep Wrangler Rubicon, Ford Ranger Raptor, azul, verde lima o amarillo. Dame tu pronóstico, a ver. Hoy tenemos un enfrentamiento de altísimos vuelos y un duelo de auténtica locura. Mi corazón quiere que gane la Ford Ranger Raptor. ¿Ah, sí? Pero por algún motivo creo que al final va a ser el Jeep el que gane, porque al final hay un triple bloqueo de diferenciales y creo que eso puede marcar la diferencia en unos obstáculos que se antojan bastante más difíciles que los que hemos visto hasta ahora. Sí, la verdad es que los obstáculos ahora son diferentes, son mucho más difíciles, pero es que yo me quedo embobado viendo cómo los vehículos se acercan al primer obstáculo con esa tranquilidad, pero a la vez con esa autoridad que caracteriza a dos enormes todoterrenos como son la Raptor y el Wrangler. Vamos con el primer obstáculo. El rompepalieres es una subida solo apta para auténticos todoterreno, con un importante escalón en el centro que es su punto crítico. Aquí pondremos a prueba la capacidad de tracción y la articulación de suspensiones. Ya están David y Elena preparados, así que es momento de conectar con el circuito. Elena, ¿cómo está el día en Ocaña? ¿Qué tal, Juanma? Os saludamos desde Ocaña, donde las cosas han empezado a ponerse muy interesantes. Y no solo porque hoy vamos a tener más de 30 grados que los vamos a pasar con holgura, sino porque estamos en cuartos de final. Y vaya cuartos, porque podrían ser una semifinal. David, cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes hoy? Hoy tenemos los cuartos de final quizá más bestias que podríamos tener. Esto podría ser la final del Mundial realmente. Son dos coches ultra capaces que podrían ganar cualquiera de ellos el Mundial y sin embargo se han cruzado por caprichos de la clasificación en este momento. Así que, bueno, son pruebas súper bestias. Ya sabéis, los cuartos de final ya son todos todoterrenos muy capaces y lo que vamos a hacer hoy es espectáculo puro. Bueno, pues no sé cómo estáis en el estudio, pero nosotros estamos deseando que empiece ya la acción, así que no nos vamos a demorar más y vamos a darle, ¿no, David? Me voy para adentro ya y empezamos con el primer obstáculo, ahora mismo. ¡Vamos a ello! Pues ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo estamos? Yo estoy nervioso y estoy emocionado, porque esto de verdad, esto es un enfrentamiento brutal. Sube la temperatura y esta primera batalla de la guerra civil me parece a mí que va a ser bastante sangrienta. Sí, bastante sí. sangrienta. Estamos ante un obstáculo que menudo nombrecito también, el rompepalieres. Espero que no haga honor a su nombre esta vez. Porque luego no nos dejan más coches. El Raptor con reductora, evidentemente evidentemente de tracción integral, bloqueo trasero y con el bloqueo trasero mantiene el control de tracción delantero. Esto es todo lo que tiene, son todas las armas que tiene la Ranger Raptor. Además voy a fijar la primera velocidad en modo manual y vamos allá. Voy a pasar por el sitio más difícil, por el socavado más profundo, para hacerlo lo más difícil posible.
Y hay que recordar que además Y a ver esta lo que pasa. Raptor lleva unos neumáticos todoterreno Sin de inercia. 33 pulgadas. Venga, vamos a verlo. Llegamos al punto Es que crítico. fíjate, se mete dentro. sube ahí con de cierta la rueda. facilidad. Empiezan los bailes, empiezan los Queda la rueda bailes. trasera. Ahora mismo no estamos viendo las ruedas Madre mía, de la derecha, pero luego lo veremos en tremendo. repetición. Es que este obstáculo puede que no aparezca en la imagen, pero es una absoluta locura. Con facilidad, el primer obstáculo rompe palieres, no se ha roto ningún palier, pero, oye, me parece increíble que empecemos con esta prueba y que hayamos visto superar a la Raptor esta prueba con tantísima facilidad. La ha pasado con mucha facilidad y prácticamente creo que solo hemos visto un poquito de deslizamiento en alguna zona, pero ha sido prácticamente imperceptible y lo que más me ha alucinado ha sido la articulación de ese eje trasero completamente descolgado. Es que esta Ranger Raptor es una auténtica bestia. Una auténtica bestia. Pero ojo, que es que el Jeep puede ser una bestia todavía Mayor. más bestial, para la redundancia. Tenemos a David Artés entrando al Jeep Wrangler, a ver qué nos cuenta, y estoy deseando ver qué es capaz de hacer este coche. Qué imagen, ¿eh? Sí, sí, es precioso. Además, como ya os No me decíamos conecta. antes, modo 100% No me eléctrico. conecta. ¿Un momento, Sergio? El diferencial delantero. Ojo, que tenemos problemas técnicos. No me bloquea el diferencial delantero. No me bloquea el diferencial delantero. Ojo, ojo, que tenemos un Eh, fallo técnico del Jeep Wrangler. Juanma, os pedimos paso en el estudio porque creemos que pasa algo con el Jeep, así que vamos a preguntarle a David qué es lo que está sucediendo. Bueno, a ver qué nos David, cuenta cuéntanos, porque esto ¿pasa podría algo ser con el un Jeep? imprevisto bastante Me importante. falla el bloqueo del diferencial delantero, solo bloquea el trasero. Le voy a pedir a nuestra cámara que entre por la otra puerta y le enseño lo que está pasando tal cual. ¿Vale? Tal cual. Vale, vamos a contaros qué es lo que está pasando con ese bloqueo delantero del Jeep. Si yo le doy al botón de bloqueo total, bloqueo delantero y trasero, que es lo que tiene que ser, se pone a parpadear, pero solo bloquea el diferencial trasero. Voy a desconectarlo, voy a intentarlo otra vez para que veáis en directo lo que está pasando, tal cual le doy yo al dedo, al botón de... ¿Veis? Solo se bloquea el diferencial trasero. No tengo bloqueo delantero. De todas formas, tenemos que seguir adelante con la prueba. Así que, Fernando, por favor, vamos adelante y ya está. No tenemos bloqueo delantero. Hemos tenido ya alguna prueba en la que ha fallado la fiabilidad de algún coche. El Hyundai Tucson falló la tracción total en la fase de grupos y en este caso pues el Jeep está fallando el bloqueo delantero. Es la gran ventaja del Jeep, el bloqueo total, no vamos a contar con ella, pero tiene bloqueo trasero y control de tracción. Así que venga, vamos adelante y ya está. Venga, pues vamos a ello. Pues Sergio, Ojo, ojo. no me esperaba para nada esto. Esto es un giro de los acontecimientos que no beneficia precisamente al Jeep Wrangler porque le priva Para de su nada. gran arma. Bueno, en teoría tendría que Para ir con nada. bloqueo total, lógicamente, para pasar por aquí sin resbalar ni un poco, pero no tengo bloqueo total, tengo bloqueo trasero. El trasero sí me lo marca en pantalla. A ver, no va totalmente desnudo, eso Por es cierto, supuesto, ¿eh? Vamos a ver qué tal sube. pero el show tiene que Con el control de continuar. tracción Venga, electrónico vamos a ver. delante y el bloqueo trasero. Sería una situación muy similar, por no decir idéntica, a la de la Raptor. Vamos allá. Efectivamente, ahora mismo van en igualdad de condiciones con respecto a la Raptor. Yo creo que aún así, aún estando... Está subiendo muy fácil. Un momentito, cierto Sergio, modo. un momentito que hay que estar muy atento aquí. Uy, 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 uy. Me está quedando. Esto sí que no me lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba. Ni siquiera con el coche a Aquí. medias, ¿eh? Por culpa del no bloqueo delantero. Ojo. Voy a intentarlo otra vez. Que alguien me diga si me están tomando el pelo. No me puedo No creer puede que ser. el Jeep Wrangler Rubicon se Y al esté llegar quedando al ahí escalón, simplemente porque no tenga el bloqueo delantero se me activado. queda. Además, está destrozando el obstáculo y poniéndoselo más Voy a difícil a sí desconectar. mismo. A ver, El bloqueo trasero. me ha recordado a cuando jugaba a Pokémon. Y me voy a quedar solo con el control de tracción. Estabas confundido y te herías a ti mismo. El Totalmente. Jeep Wrangler está ahora Y voy a mismo intentar subir confundido. otra vez ya solo con electrónica. A ver lo que hace. Me Está parece increíble marcando, y pero- no me puedo creer que el Jeep Wrangler Vale. Voy a coger un esté poquito en de esta inercia. tesitura
nada más empezar los cuartos de final. Es que, en fin. ojo, y luego puede intentar quedar subir fuera uno de los grandes por las favoritos malas. de todo el mundo. Bueno, Pero el Jeep empieza muy mal esta eliminatoria. está necesitando, ya he perdido la cuenta, 3 intentos, 4. Mira, aquí ya con inercia. A lo bestia. Lo hemos subido por inercia absolutamente, pero es que me está fallando todo. Me está fallando todo. Sinceramente, Madre mía, tengo sentimientos encontrados. Me da mucha pena haber visto esto con el Jeep Wrangler, pero es momento de ver las repeticiones y valorar lo que acaba de ocurrir. David, mientras, las estará viendo al igual que nosotros. Vemos este plano en la parte derecha, donde tanto la rueda delantera derecha como la trasera derecha, en la Raptor, Ha subido aparentemente suben con, un escalón bastante y importante. con poca dificultad, además. Y con poca pero, dificultad. pero claro, aquí está el kit de la cuestión. Fíjate ahora. Quiero recalcar que este es el mismo plano, tanto para un coche como para otro, por lo tanto estamos viendo exactamente el mismo ángulo. Fijaos este plano más dedicado a la rueda trasera, creo que es derecha, donde el Jeep Wrangler tiene muchísimos más problemas. Aquí tenemos un plano multicámara donde se ve claramente la diferencia abismal. Realmente no hacía falta ver repeticiones para ver lo que ha ocurrido, pero es interesante que los espectadores lo tengan totalmente claro. Sin el bloqueo delantero, al final el Jeep pierde una de sus armas más valiosas. Sí. en Un momentito, el arsenal que 4x4. David ya está llamando a Elena. Elena, salta la sorpresa. Desde aquí estamos todos alucinando. Está un poco complicada la cosa. Bueno, Juanma, efectivamente, estamos alucinando, estamos literalmente sin palabras. David, creo que el fallo mecánico del Jeep ha podido influir muchísimo en el desenlace de esta prueba. Cuéntanos. Me temo que sí. El triple bloqueo de diferenciales con el que cuenta el Jeep Wrangler es un sistema de tracción infalible en cuanto a que no hay nada superior a eso. Sin embargo, si falla el bloqueo delantero, como ha sucedido, de repente se queda con un bloqueo trasero y un control de tracción delantero. He comprobado en las repeticiones que el bloqueo trasero sí ha funcionado y creo que el control de tracción delantero también ha funcionado. Pero en esas circunstancias, la Raptor, con una rueda mucho mayor, un poquito mayor, 1 pulgada más, y una mejor capacidad de tracción, ha ganado claramente en este primer obstáculo. Esa es mi sensación viendo las repeticiones. Si hubiéramos tenido un Wrangler en perfectas condiciones mecánicas, las cosas no habrían sido así. Pero el Wrangler que tenemos es este y la situación que tenemos es esta. Bueno, pues aquí tenéis la explicación y nos vamos a las siguientes pruebas, a ver cómo se comportan estos dos colosos. Se ha lesionado Cristiano Ronaldo. Efectivamente, se ha lesionado Cristiano Ronaldo y ya pues las cosas no funcionan igual sin él en el campo. El Jeep Wrangler Rubicon, desde mi punto de vista, tiene mucho que remontar porque la Raptor no va a aflojar, Para nada. El siguiente obstáculo es aún más complicado y como no se recupere de esta lesión, de este infortunio, me temo que lo va a tener difícil. No sé si vamos a poder echarle reflex en la rodilla y va a recuperar la movilidad, pero Bueno. creo que va a estar un poco... Ahí le tenemos, ¿eh? Le tenemos, complicado. yo creo que está ahí, no se quiere quedar frío, no se quiere quedar entumecido y se dirige al siguiente obstáculo, que por cierto, es un obstáculo que tú conoces bien, es un obstáculo que creo que te gusta y de momento hay que presentárselo a los espectadores, así que vamos a ello. Vamos allá. La batidora es una subida con fuertes ondulaciones que dejarán ruedas en el aire en todo momento. Toda la subida tiene dificultad extrema y habrá que estar atentos al resbalamiento y a las ruedas que estarán continuamente en el aire. Bueno, bate que bate con chocolate, como decía la canción, Juanma. Efectivamente, Aquí la va a haber un batidora. buen batido. Bueno, la batidora que va a lesionar también a David, ¿qué pasa aquí? Espero Vemos no que se está nos bajando caiga. con dificultad. que luego el piloto se nos lesiona y ya con un coche lesionado ya tenemos bastante. Cuartos de final accidentados. De momento, el primer turno para la Ford Ranger Raptor, la batidora, uno de los obstáculos más complicados, no el que más, pero de los más complicados de este circuito de Ocaña. Yo creo aquí, Juanma, que la Ranger Raptor no debería tener demasiadas dificultades. Parámetros. Reductora, primera velocidad fijada, bloqueo trasero conectado y vamos arriba con la batidora y la Ranger Raptor. Yo creo que puede haber resbalamiento, puede tener que entrar en funcionamiento el control de tracción, pero este obstáculo, a priori, con un vehículo funcional como este... Sin inercia, Vamos a estar atentos porque lo que va a pasar aquí... empieza a sufrir, Mira pero qué descuelgue, levanta el... ¡Qué descuelgue!
Es Muy fácil bestial ahí. este vehículo, es que es bestial. De nuevo sufre, resbala Aquí bastante. se está viendo la inclinación. Abro que un tiene poquito de esta gas. Es que es muy difícil este obstáculo. Es muy bestia. pendiente. Uy, cómo está subiendo el pedazo de Y bicho. vamos a llegar, yo creo que fácilmente. Vamos a Ahí la va el izquierda. bicho, míralo. A ver si lo tocamos aquí en la barriga. Impresionante. Monstruoso, Juanma. Esto es monstruoso. Insisto, este obstáculo es muy, muy difícil. Muy difícil. Los cruces de puente son salvajes. Cualquiera de los sub que se quedaron en la fase de grupos, aquí directamente se clavan en un agujero. Habría sido prácticamente imposible que cualquiera de los todocaminos subiese esto sin causarnos destrozos, pero ya habéis visto que la Raptor lo ha subido, incluso yo diría que sin mucho sufrimiento, No habéis sin visto mucho drama. polvo, no habéis visto polvo, por lo tanto, deslizamiento el mínimo. Aún así, habrá que ver las repeticiones. Pero de momento es turno de nuestro Jeep Wrangler Rubicon, que espero No sé haya si se superado habrá su lesión, ¿eh? recuperado. No Veremos lo a ver sé. qué nos cuenta David. Esa va a ser un poco la clave. Esa va a ser la clave. En el Wrangler seguimos con el fallo, no bloquea el diferencial delantero, así que vamos solo con el bloqueo trasero y control electrónico delante. Es una auténtica pena porque lo va a tener francamente difícil superar este obstáculo Vamos allá. sin ese arma. Va a ser muy difícil. Ojalá me equivoque, Juanma, ojalá de verdad. Venga, vamos a verlo. Muchísimas dificultades. ¡Buf! Muchísimas peleando, dificultades está ahí. peleando. Pero No mira se- cómo no se está articula. bloqueando. A mí lo que me gusta es cómo articula este coche. Fijaos, es un gato. Va, Ojo, va- ¿eh? va Y voy a tirar un poquito, escalando. va a tirar un poquito de nada, pero muy poquito. ¡Ostras! Oye, pues ni sin tanta dificultad, ¿eh? Incluso estando herido, estando mal herido, Porque es un felino. Este coche al final, Totalmente. cuando está herido, es cuando saca las garras, ¿no? mejor lo intenta hacer. Bueno, sigue en la pelea, ¿eh? Sigue la pelea, sigue la pelea. No creo que le haya podido recortar a la Raptor a falta de ver las repeticiones. Hay que verlas. Cuando las veamos, pues podremos valorar pues, con certeza. Pero, de momento, tiene mucha desventaja en el primer obstáculo. Aquí creo que no ha recortado lo suficiente y todavía queda un tercero. Vamos a ver. Diría incluso, Juanma, que ha Bueno. sufrido... Las vergüenzas de la Raptor. Aquí estamos viendo... No miréis, por favor, no miréis. No miréis. Alguien se ha portado un poquito mal con este coche llenándolo de barro, porque está llenísimo de barro por abajo. Qué chulada de plano, es que me flipa. Me flipa este plano. Vamos a ver el contraste. Fijaos, ¿visto ahí la estabilizadora? Cómo, Sí. cómo se... El doble eje rígido se ve perfectamente. Y ahí se empieza a ver el patinamiento. Y ahora es momento de ver, tenemos Aquí está la las clave. ruedas traseras derechas, donde el Jeep ha tenido problemas y donde la Raptor también. Diría que está en empate, ¿eh? Bueno, No fíjate, sé, la Juanma, la yo sensación creo... que me daba era al revés. A mí me da la sensación de que el Wrangler ha sufrido más. Un poquito más, quizás. Bueno, Yo creo que ha sufrido un poco más. A ver, Fíjate, aquí se ve claramente. fíjate cómo la diferencia entre cómo articula un coche y otro es alucinante, ¿eh? Es brutal. El David está viendo descuelgue las que mismas tiene. repeticiones que nosotros y yo creo que en breve nos va a contar cuáles son sus impresiones. Porque está un poco claro esto, no está muy claro. Elena, buen papel del Jeep, pero en sus condiciones no ha conseguido recortar distancias. En efecto, Juanma, el Jeep se ha comportado en esta prueba, pero no ha conseguido remontar la distancia suficiente con la Raptor, ¿no, David? Bueno, efectivamente el Jeep ha sufrido más en tracción. El Jeep, como habéis podido ver en la repetición, yo también, sufre y tengo que acelerar más para sacarlo adelante, pero el Jeep ha tenido una articulación de suspensiones superior, muy superior a la Ranger. Las ruedas han permanecido muy cerca del suelo en todo momento, con una gran ventaja en articulación. Por lo tanto, aunque es verdad que no he podido recortar ventajas, tampoco me gustaría darla como perdedor y creo que queda todo un poco en manos del último obstáculo y lo que pase en el último obstáculo, aunque la Raptor lleva una cierta ventaja. Pues bien, como habéis visto, tensión hasta el último minuto, así que vamos a la siguiente prueba a ver cómo es el desenlace final. No está todo el pescado vendido, No ¿eh, está todo Juanma? el pescado vendido No para está nada. En absoluto vendido. David ha dicho que la Raptor lleva un poco de ventaja. Lo cierto es que en el primer obstáculo el Wrangler ahí se ha atascado, pero en este segundo no lo ha hecho demasiado diferente. Aún así va por debajo claramente en la clasificación, pero es que claro, no está en plenas facultades.
El siguiente obstáculo es que es muy difícil, Sergio. Ya, pero es que al final, Juanma, estas son las cosas del directo y el show tiene que continuar. Si el atleta está lesionado, pues puede elegir seguir jugando en el Mundial o retirarse. Y el Jeep no se quiere retirar porque no quiere perderla. Ahí tenemos al Jeep Wrangler dirigiéndose al siguiente obstáculo, un obstáculo que consta de dos partes. Una muy difícil y otra quizás aún más. Bueno. Vamos a verlo. La pared es un triple obstáculo que arranca con una subida del 70% de inclinación, la mayor del circuito. Continúa con un cruce de puentes en diagonal y termina en un terrorífico escalón de tierra. Pone a prueba la tracción al principio y las cotas al final. Sergio, la pared. Es que poco más se puede decir. David casi se cae en la parte menos inclinada. Si intentas subir a pie por ahí, probablemente acabes en un hospital. Efectivamente. Por ahí os aseguro que por ahí no se puede subir andando. Como siempre, bloqueo trasero, control de tracción, reductora, caja en modo manual, primera velocidad fijada y vamos allá sin inercia. A ver si puede o no puede el sistema de tracción del coche. Esta pared tiene una pendiente superior al 70%. 70 y pocos %. Es una auténtica salvajada. Llegamos a la zona crítica. Está subiendo muy bien. Se queda, acelero. Ojo, ha patinado. Ha necesitado un poquito pero de con gas. un acelerón lo he sacado hacia adelante. Continuamos. Este es un tramo de transición. Que es un mastodonte y acaba de subir por ahí sin caja en modo sin apenas esfuerzo. Para que pueda cambiar de marcha y ir un poco más rápido. Ahora lo que tenemos es un pequeño cruce de puentes modo manual, primera velocidad, donde sí que podría tocar. Vamos con este cruce de puentes en diagonal. Sería el único punto conflictivo. Pero vamos a ver. No, parece que no. Cero pérdidas de tracción ahí. Ha sido un bordillo, esto ha sido un bordillo para un pequeño bordillo para la Raptor. Y la traca final. Esta última pendiente diabólica con el ángulo de ataque y el ángulo ventral. Hay que reposicionar el vehículo para poder afrontar el obstáculo correctamente. Al final, pues esto lo vamos a tener que hacer con todos los vehículos porque si no jugaríamos en desigualdad. Me coloco de frente, por el lado más difícil, por el lado del escalón a la derecha, sin inercia otra vez. Manual en primera velocidad. ¿Con qué facilidad sube esta bestia? Todo, resbala un poquito de atrás, da un poquito en la barriga y sube, cruzando la meta. Esto no vale, esto es abusar. No veo grandes opciones para el Jeep Wrangler, porque o lo hace perfecto, pero o según lo que acabamos de ver, no le da opción. Es que esta Ranger Raptor es como el típico niño abusón del colegio que les pegaba a todos los demás porque era más grande y era más robusto y era más bestia. Pues la Ranger Raptor... Pues muy mal ese niño, pero la Raptor lo está haciendo con razón. O sea, quiere pasar a las semifinales. Es bestial lo que ha hecho. Y de momento, de verdad, el Jeep Wrangler, encima lesionado, es que no creo que lo haga mejor. Pero aquí hasta el final no se decide todo, Juanma. Hasta el final... Lo tiene muy difícil, pero, oye... No sé. Estoy siendo muy negativo, la verdad, estoy siendo muy negativo. Confío en el Jeep Wrangler. Confía, venga, vamos a ver. Juanma, confía, por Dios. Estoy en el Wrangler y se ha encendido la luz de bloqueo delantero y trasero y me marca bloqueo delantero y trasero. No me lo puedo creer. Con lo cual este coche recupera toda su capacidad de tracción para el último obstáculo. Bueno. De los acontecimientos... Esto tiene pinta de Quizá fue desconectar la tracción. David se está riendo. Está ya, se le ha ido, a David. Tengo bloqueo total. Eso significa que la tracción debería ser majestuosa. Vamos a verlo y que no falle otra vez. Ya estoy en la pared, me acerco al punto crítico. Sin inercia. Y está trepando con una facilidad pasmosa. Rozo abajo un poquito, pero no se empanza. Paliza. De momento supera la Raptor,
Supera la Raptor Vale, en cuanto a tracción. No ha esta es la derrapado atracción nada. verdadera del Rubicon. Esta es la atracción verdadera del Rubicon. Con el triple bloqueo activado no patina, ni siquiera en la pared. Es Si una llega al final, resurrección. Esto es épico. en estas condiciones... El ave Fénix. Venga, vamos a ver. Segundo obstáculo. Uf, no sé lo que voy a decidir. Vamos a ver cómo llega. O si llega. Vamos allá. Mínima inercia, cruce de puentes, la especialidad del Wrangler por su articulación de suspensiones, cero No patinamiento, toca. Estoy nervioso, ¿eh? ¿Qué va a pasar? el Wrangler dando lo mejor, Vamos a ver. lo mejor de sí, con el triple bloqueo. No lo voy a desbloquear aquí para dar la curva, aunque debería, para que no se me desconecte y luego igual no lo puedo volver a conectar, puesto que falló antes. A ver si soy capaz de hacer este giro. Voy a hacerlo en varias partes. Porque Pero gira está muy claro poquito, que muy mejor poquito. no desconectar. Vale, ya lo estoy el enfriando bloqueo de delantero frente. de nuevo, por si acaso. Sí. Le han echado reflex en la rodilla. Este Le es el han recuperado Wrangler. la movilidad. Vale, vamos allá, por la Vamos zona a más ver. complicada del escalón. Jaque al ángulo de ataque, jaque a la tracción Estoy muy nervioso. y jaque a Estoy todos muy los nervioso. ángulos. Este obstáculo es muy complicado. Vamos allá. Vale. Facilísimo, Eje delantero con el arriba. bloqueo, facilísimo. Y se va a coronar como... Y eje trasero arriba. No. 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 Atención porque acabo de empanzar. No. Acabo de empanzar a Venga, hombre, que no nos haga esto. Voy un poquito para atrás. Se está. No me lo puedo creer. Venga, hombre. Voy a coger un poquito de impulso, sí, intentando no romper nada. Está totalmente empanzado, está totalmente apoyado en la barriga y el Wrangler se va a quedar aquí a pocos metros de la meta, no hay quien lo saque de aquí, está totalmente encallado, Sergio. Esto es lo más está cruel totalmente desde que se murió la madre de empanzadísimo, Bambi. así que de aquí no lo mueve Necesito que me traigas un nadie. Kleenex porque voy a Creo llorar. que nadie se ha dado Es que voy a cuenta. llorar. ¿Dónde se abren las ventanillas de este coche? Bueno, David, creo que está muy claro qué ha pasado. Ha habido muchísima épica porque el Jeep se la jugaba toda a una carta, pero no le ha salido bien. A ver, hemos empanzado de una manera tal que el coche es imposible moverlo de aquí. Imposible. Ni siquiera cogiendo impulso lo podría mover porque está toda la barriga, siento que está toda la barriga apoyada en el chasis. Entonces, me bajo y te cuento. Venga, mejor. Ten cuidado porque nosotros solo tenemos tracción a 2 ruedas nada más y está la cosa un poco peligrosa. Vamos ahí, aquí, en tierra firme. A ver, os cuento lo que ha pasado. El Wrangler por fin tuvo su triple bloqueo de diferenciales, nos dio la sorpresa ahí al principio de todo, le di al botón y se encendió, y ha demostrado una capacidad de tracción claramente superior a la Ranger Raptor, que solo lleva bloqueo trasero y control de tracción delante. Es lo que tendría que haber pasado en todas las pruebas de este circuito. La superioridad en tracción del Wrangler es indiscutible cuando funcionan todos los bloqueos. Y eso lo sabíamos, aunque no habíamos podido verlo hasta ahora. Habría dado como ganador al Wrangler, sin lugar a dudas, si hubiese cruzado la línea de meta, pero el ángulo ventral sí que es el punto débil del Jeep Wrangler. Tiene apenas 20 grados de ángulo ventral, que es muy poco, por culpa de la enorme batalla. Así que, primer criterio de eliminación en las reglas del concurso: si un rival pasa un obstáculo y el otro no, el que no pasa el obstáculo quedaría, en este caso queda, eliminado. Por lo tanto, se clasifica la Ranger Raptor por ángulo ventral y con superior capacidad de tracción queda eliminado el Wrangler por ángulo ventral. Bueno, chicos, ya lo habéis visto, este ha sido el resultado con mucha emoción hasta el último momento. No sé si desde el estudio queréis hacernos alguna última pregunta, alguna última sugerencia, si queréis que David nos resuelva alguna duda. Pues sinceramente, Elena, a mí no tengo muchas ganas, estoy bastante tocado por lo que acaba de ocurrir, pero me gustaría que dieras un titular sobre lo que ha ocurrido hoy. Bueno, David, ya sabes que a Juanma le gustan mucho los titulares, lo hemos visto en la fase de grupos y esta vez no iba a ser menos. Así que nos pide que por favor le demos un titular o una frase que resuma estos cuartos. Bueno, complicadísimo. Mi frase sería todo el rato cosas inesperadas y decepción en el último metro, porque mi pronóstico habría sido claramente
superioridad del Wrangler en todas las pruebas, o no mucha, pero superioridad. Entendíamos que iba a ser clasificado hoy, sería lo lógico, pero final inesperado y la Raptor es una máquina bestial y tampoco hay que quitarle mérito, ojo. Cuidado que ha pasado por donde el Wrangler no ha podido pasar. Así que, en mi opinión, también es justa la eliminación. Bueno, el Jeep ha muerto prácticamente en la orilla y bueno, nosotros tenemos las pulsaciones completamente desatadas. No sé cómo será lo que nos espera a partir de ahora, pero yo espero que como mínimo estemos a este nivel. Así que nada, chicos, os devolvemos la conexión, vamos a ver si conseguimos tranquilizarnos un poco y nada, nos vemos en la siguiente. Una cosa te digo, Juanma. Una cosa, antes, guárdatelo porque quiero que veamos las imágenes y tiene que quedar totalmente claro que el Jeep Wrangler Rubicon se ha quedado de verdad totalmente empanzado y que no podía continuar, para que no haya ningún tipo de duda de lo que ha ocurrido. Fijaos la Ranger Raptor cómo desliza, pero sube, ¿no? Pero es que el contraste con el Jeep Wrangler es absoluto. El Jeep Wrangler no derrapa nada, sube totalmente como si fuese un tanque. Y en este punto crítico, en el último obstáculo, vemos como la Raptor sí que toca un poquito con la barriga, apoya un poquito, pero no lo suficiente. Toca un poquito, sin embargo, punto crítico. Aquí está, fijaos, apoyado, totalmente apoyado, ruedas avanzando prácticamente en el aire y sin posibilidad de impulsar al Jeep Wrangler hacia la meta. Juanma, lo que te iba a decir antes, 3,2 grados. Esa es la diferencia entre el ángulo ventral de la Raptor y el Jeep. Está totalmente... Y esos 3,2 grados han hecho que el Jeep, pese a ser un ave fénix, haya quedado en la orilla. Pues es una auténtica pena, pero es lo que hay. La Raptor es clara ganadora porque al final la tracción no ha sido el factor determinante, sino el ángulo ventral. Por lo tanto, tenemos primer semifinalista, que es la Ranger Raptor, Sergio. Y Madre un mía. semifinalista muy merecido, muy merecido. El enfrentamiento de hoy nos ha dejado varias conclusiones. La primera es que el Wrangler, cuando todas sus armas volvieron a estar disponibles, demostró una capacidad de tracción insuperable. Pero el resultado no habría cambiado, ya que fueron sus cotas, en concreto su enorme batalla, la que le dejaron a escasos metros de la semifinal. La Raptor resultó ser un luchador temible. Su gran altura libre al suelo y sobre todo el tamaño de sus ruedas le permiten pasar con soltura donde otros sufren mucho. Tenemos el primer semifinalista, pero aún quedan 3 más. Ya sabéis, palomitas porque esto acaba de empezar. Hasta pronto.